Primero, darte las gracias por compartir esta tarde un rato de tu tiempo que es mucho más precioso que el nuestro. Y esto es verdad, claramente. Hoy que está con nosotros, para los que no la conocéis del todo, que supongo que será muy poquito, Nuria López, que es la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía. Lleva ya, parece que son tres temporadas, ¿no?, que diría, de secretaria general. Conoce muy bien Andalucía, conoce obviamente muy bien el proyecto de su sindicato y es en gran medida autora de este proyecto, ¿no? Que ahora mismo se está ejecutando. Yo no voy a añadir nada más de tu presentación, si tú quieres añadir algo tú misma. Por nuestra parte, bueno, nosotros somos una asociación, lo sabes seguramente, que empezó ya hace bastante tiempo de la mano de Javier Aristu, que fue el que la creó, la promovió y que, bueno, pues ya desde que marchó, pues estamos intentando mantener un poquito el faro, ¿no?, la llama. Nosotros hemos colaborado en algunas ocasiones con vosotros, en otras ocasiones vosotros nos habéis ayudado. Ahora mismo estamos colaborando en dos temas muy concretos, que son el de un campo de colaboración que es en relación con la migración, con las migraciones. Estamos empezando a preparar un taller sobre migraciones con personas vuestras y bueno, es una experiencia curiosa porque va a estar también en la mesa UGT, van a estar varias ONGs, van a estar algunas personas de la universidad y se trata de ver de qué manera se puede perfeccionar el modo de acercamiento a los retos migratorios en el ámbito laboral, ¿no? Y estamos trabajando y ya sí que estamos casi ultimando, ahí estamos en la última etapa, con vosotros también, vosotros solos en este caso y algunos profesores de la universidad, con un pequeño taller sobre inteligencia artificial, los retos que la inteligencia artificial provoca en el ámbito laboral. Tenemos ya un pequeño documento de síntesis que se circuló ayer. Yolanda está ahí en primera fila, Jorge también, de la provincial, ¿no? Y están muy activos y colaborando mucho en este tema. Y hasta ahí nuestra pequeña presentación. Querríamos hoy solamente, pues, que no es poco, pues si tú puedes profundizar un poco en lo que es la manera en la que entiendes que son los principales, y digo los principales porque hay muchísimos retos, los principales retos que tiene hoy ahora mismo Andalucía, desde la perspectiva tuya, claro, que es de un sindicato, no estamos hablando desde otra. Por tanto, los principales retos y los principales modos que a tu juicio pueden existir para abordar esos retos, ¿no? Ya vimos quizás una entrevista muy detallada que te hizo, creo que Javier Ramajo, en abril, perdón, de este año, en el diario.es, donde te explayabas un poco en lo que eran tus consideraciones principales, bueno, muchas consideraciones. Hoy, bueno, se trataría un poco de profundizar un poco y de priorizar en la medida de lo posible en ambos frentes, ¿no? Un poco de diagnóstico, un poco de soluciones. Y yo, sin más, Nuria, pues ya sabes un poquito lo que pensábamos, hacer una ronda de intervenciones después de la tuya, todo el tiempo que necesites, y después de esa ronda y después de una respuesta agregada tuya, pues si nos queda algo de tiempo para la hora y media que normalmente duran nuestros encuentros, pues hacer una segunda ronda ya más abierta con respuestas directas tuyas. Vale. Sería encantados. Perfecto, muchísimas gracias primero por la invitación y poder compartir espacios, y creo que también es importante que reconocer el trabajo que realizáis, ¿no? Que quiera o no quiera, además de forma desinteresada y de una manera también de aportar,
de aportar para el crecimiento y para el desarrollo de Andalucía y de otros lugares de este país. Y las dos cosas, los dos temas que plantean, sin lugar a dudas, son retos también del sindicato, tanto la incorporación o la integración. Más que la integración es como la incorporación, porque hay muchas personas extranjeras que ya están aquí, que han venido de diferentes maneras a nuestro país, huyendo unas veces de la miseria, otras veces de las guerras, y creo que hay que tratarla no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de derechos humanos y de la solidaridad. Y después el tema de la inteligencia artificial con toda la digitalización también, en cómo va a afectar no solamente al ámbito laboral, sino también al desarrollo de los derechos más fundamentales de las personas y de la propia humanidad. Pero claro, darle la palabra a una persona como yo que tenemos que contextualizar las cosas, yo sí lo que os pido que como empieza a charlar, yo me cortéis porque si no soy capaz de comerme el tiempo entero. Entonces que sí que me digáis cuando veáis que me pase un poco que me vayáis diciendo. Y por contextualizar y por entrar en la faena, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de Andalucía, no podemos hablar de nuestra tierra sin contextualizarla dentro del país en el que estamos, ¿no? Y de la situación general en la que se encuentra nuestro país. Un país que a pesar de la situación mundial, de la incertidumbre general, que a pesar de los aranceles que ha impuesto Trump a lo largo y ancho del mundo, o a pesar de cómo se encuentran los socios principales europeos, ya sea Francia o Italia, donde llevan unos pocos de años de recesión, a pesar de esa situación, de esos tres elementos principales, incertidumbres, aranceles o la debilidad de los socios desde el punto de vista económico, el PIB español sigue creciendo y sigue dando un crecimiento importante. Y además se proyecta en el empleo. 21 millones de cotizantes, casi 22, 21,8, que también tiene su correlación en Andalucía con 3,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en términos de empleo y que están sustentados principalmente por la demanda interna y por la inversión. Una inversión, y ahí es donde quizás la primera aportación, que viene de una manera externa a través de los fondos europeos, principalmente apoyada, y que no viene de una manera autóctona en la misma correlación, es decir, no viene derivada de una inversión de nuestras empresas en su propio capital, en el propio capital, ¿no? Entonces, quizás ahí hay un hándicap y un reto para el futuro, que nuestra economía no solamente se asiente en una inversión principalmente externa, sino que se asiente en una inversión propia de nuestras empresas. Este desarrollo de la economía, desde nuestra perspectiva, se debe a que durante mucho tiempo se ha estado trabajando la política económica de una manera distinta y en esta ocasión hemos aprendido un poquito de la experiencia de la pandemia y fruto del diálogo social y de un gobierno de coalición progresista que hay sensible a las reivindicaciones del mundo del trabajo, ha sustentado una parte de su tarea económica en elementos laborales importantes para nosotros que permitían ver las empresas de una manera distinta, ¿no? Y una de ellas es, sin duda alguna, experiencia de la pandemia, la implantación de los ERTE para sortear las situaciones de crisis y no acudir a despidos. Y luego, cómo mejorar la empresa, no desde la reducción de los costes laborales y sí de la reducción de los costes bien tecnológicos, y ahora digo algo, o bien desde distintas perspectivas, ¿no? Y hemos conseguido que en estos tiempos haya una subida del salario mínimo interprofesional importante, haya una subida de los salarios y una cierta mejora de las condiciones laborales a través de los convenios colectivos. Y también se ha cambiado una mentalidad de intentar una de las fuentes principales de sustento de las rentas salariales de este país o de las rentas de este país, que eran las pensiones, pues se ha conseguido mantener la viabilidad de las pensiones, haciendo también una incorporación por la vía de los ingresos y no por la vía de los recortes como en etapas anteriores se ha hecho. Esto ha permitido, creo que en la última etapa también hemos visto y hemos conseguido una subida a través de un acuerdo con el Gobierno de España
de los salarios de los empleados públicos. No es una tontería, estamos hablando de 4 millones de empleados públicos entre funcionarios, personal laboral y trabajadores y trabajadoras de empresas públicas o del segundo anillo de la administración. Y además hablar en ese espacio de cuáles son los cambios que se tienen que dar en la administración pública para conseguir incorporar nuevos derechos de ciudadanía y garantizar los que ahora mismo están vigentes. Y claro, pero todo eso, que podemos decir economía y también una base principal de las rentas primarias de los trabajadores y las trabajadoras, que somos principalmente la parte más importante que sustenta el país con la demanda interna. A pesar de eso, la situación que viven los trabajadores y las trabajadoras y esa situación que, siendo positiva en la economía, hay una percepción generalizada por el conjunto de la población, especialmente la trabajadora, de que no vamos bien, de que algo está pasando, de que la cosa no termina de despegar y que incluso en algunos casos va hasta peor. Y esa percepción, desde nuestro punto de vista, tiene una base muy real, y es que ha habido, como consecuencia de la crisis en Ucrania o como consecuencia también de geopolítica, una subida desorbitante, bueno, también de los precios de la electricidad, una subida desorbitante del precio de todos los productos y muy especialmente de aquellos productos básicos de la cesta de la compra que afectan a muchísimas familias trabajadoras y muy especialmente preocupantes porque hay muchas familias, especialmente en Andalucía, cuyas rentas primarias se sitúan en el umbral de un salario mínimo interprofesional que, como bien sabéis, está en 1.184 euros hasta que consigamos que se suba este año, y esperemos que el Gobierno atienda a la petición que hemos hecho, que sea el 60% de la media salarial neta y que esté en la subida superior al 7,5, aunque los expertos han recomendado el 4,5. Y junto a esa subida de precios se ha dado una subida de la vivienda, tanto de los alquileres como de la cuota hipotecaria. Estas dos cuestiones son las que principalmente están afectando a la percepción que tienen los trabajadores y las trabajadoras de que la cosa no va bien y que además esto, como digo, tiene esa base real, subida de los precios, subida de la vivienda y un tercer elemento que nos preocupa, que es la concentración de la riqueza en pocas manos. Y además, eso se traduce en unos grandes y unos enormes beneficios económicos en términos de rentabilidad que están teniendo las empresas. Empresas que puede ser de manera descarada y además de una forma que nosotros entendemos obscena en las grandes empresas, pero que si miramos las cuentas de resultados, si miramos los datos económicos y el observatorio de beneficios empresariales, está situado en todas y en cada uno de los tramos de empresas, desde las pequeñas, las medianas hasta las grandes, aunque lógicamente todos nos quedamos con las cifras, como digo, escandalosas y algunas veces vergonzantes de los grandes grupos bancarios, pero también las cadenas de supermercados, o recientemente salió cómo se reparten los CEOs los recursos y cómo aprietan a los trabajadores y a las trabajadoras en los convenios colectivos, y es que hay muchos CEOs que ganan un 111% más que la media de lo que tienen en las empresas sus plantillas, ¿no? Claro, en Andalucía, que todas estas políticas, subida del salario mínimo, la subida de los convenios colectivos y las pensiones en nuestra comunidad autónoma tienen un impacto brutal, porque simplemente con la subida del salario mínimo interprofesional estamos hablando de que afecta a nuestra tierra de manera directa a más de 500.000 de personas trabajadoras, especialmente de sectores que son fuentes y de sustento de la actividad económica de Andalucía, del sector primario, del campo, o del sector servicios, comercio principalmente y hostelería. Y a un sector de población, como es el caso de las mujeres, o las personas más jóvenes que se ven directamente afectadas por la subida del salario mínimo porque siempre se encuentran en la horquilla inferior o porque no están amparados por o por sectores estructurados. La subida salarial en Andalucía en este último año ha estado situada prácticamente en la media salarial de España, entre el 3,5 y el 4,5. Y la subida de las pensiones en torno al 24% en los últimos años, con el 2,7%
que subirá la nómina ahora cuando se saque el Real Decreto para la implementación del año 26, en Andalucía afecta de manera directa a los pensionistas contributivos a más de 1.600.000 personas en Andalucía. Claro, simplemente con las políticas estatales que se han hecho se sustenta una parte importante de la población de Andalucía. Estamos hablando de 3,5 millones de cotizantes, más 1.600.000 personas de pensionistas en nuestra comunidad autónoma, que tienen en torno a 8,5 millones de habitantes. Claro, el problema ¿dónde está? Que las rentas salariales en Andalucía, como decía antes, están situadas en el entorno de un salario mínimo interprofesional, 1.184 euros. Que las pensiones contributivas, fruto de trabajos precarios y de salarios bajos, está situada en que el 69% de las pensiones de Andalucía están en ese entorno de 1.184 euros. Y claro, en esa situación lo que nos vamos encontrando cada vez más es que las brechas entre Andalucía y el conjunto del Estado se van agrandando, porque es verdad que crecemos, es verdad que vamos avanzando, pero el resto de comunidades autónomas también lo hacen y por tanto las brechas al final se siguen consolidando. De hecho, en los últimos periodos, desde el 2010, de los últimos 6 años, Andalucía perdió 4 puntos de convergencia con el conjunto del país. Y eso se nota cuando miramos la tasa de pobreza que existe en Andalucía, la más alta de España, con un 35,6%, cuando 3 millones de personas en Andalucía, a pesar de tener trabajo, no cubren sus necesidades elementales. De esos 3 millones de personas, el 46% de esas personas que no cubren las necesidades sus necesidades más básicas están de alquiler. Y hay un desempleo todavía en nuestra comunidad que ronda el 15%, cuando en otras comunidades autónomas hablamos ya de pleno empleo técnico. Si además miramos la media salarial, a pesar de los esfuerzos que hacemos, la negociación colectiva para subir los salarios, todavía tenemos una brecha y una diferencia de más de 5.000 euros al mes en las mismas categorías con respecto al resto de trabajadores de otras comunidades autónomas y de la media del país. Nuestra actividad productiva se centra principalmente en sectores, lo sabéis perfectamente, en el sector primario, en el terciario, y el sector industrial sigue renqueando a pesar de las posibilidades que siempre escuchamos de que en Andalucía estamos en un momento importante para el desarrollo de la industria, porque es cierto y hay que reconocer que hemos crecido en los últimos años, especialmente en los 2 últimos, pero aún no se traduce y hay una desconexión entre cómo aumenta la actividad industrial en las energías limpias, en hidrógeno verde, en el sector naval, en el sector aeroespacial. Sin embargo, hay una desconexión todavía hoy entre el crecimiento de la actividad y el crecimiento del empleo. Un empleo que además, el empleo industrial que se está creando, y lo estamos constatando, no tiene la misma calidad ni en las altas capacidades, y esa es otra propuesta que tenemos que intentar conseguir, que sean altas capacidades tecnológicas. Es de peor calidad el empleo que se crea en nuestra comunidad en la base industrial. Y hay un lastre, y me vaya a permitir que lo diga como lo siento, un lastre, se convierte en un problema la mentalidad empresarial que tenemos en Andalucía, que se sigue repitiendo año tras año, década tras década. Y lo vemos de una manera gráfica en cómo después de una reforma laboral para ganar en estabilidad, para evitar y desterrar el contrato de obra y servicio en fraude, vemos como sí, podemos decir que hay más contratos indefinidos, pero cuando arrancamos y miramos, vemos cómo el contrato que gana espacio en Andalucía es el contrato indefinido a tiempo parcial. Claro, a tiempo parcial significa que tienes un contrato de 4 horas, pero echas muchas más de una manera fraudulenta.
Cuando se le pregunta a los trabajadores y a las trabajadoras si les gustaría trabajar a jornada completa, te dicen que sí. Y por tanto la jornada a tiempo parcial, de manera involuntaria, en Andalucía ronda el 69%, y ha crecido además en este último tiempo de una manera amplia. El salario mínimo interprofesional, tenemos un problema especialmente en el sector primario y también una parte importante en la hostelería y en el comercio, aunque también se extiende a la limpieza, se extienden pues hasta en la administración pública, que vemos como las empresas lo que hacen es, sí, sube el salario mínimo, pero como estoy obligado a ponértelo en nómina, el salario mínimo, lo que hago es camuflar la subida metiéndote y absorbiendo los complementos y los pluses, con lo cual los trabajadores podemos decir todos que ha subido el salario mínimo y efectivamente ha subido, pero al incorporarte a esa subida los pluses y los complementos, al final lo que no hay es una subida porque pierde, y subsume y esconde y camufla, hace trampa, ¿no? En definitiva. Y luego tenemos otro problema y es que negociamos los convenios que nos cuestan cada día más negociarlo porque hay una cerrazón por parte de la patronal a sentarse en las mesas, y ahora si queréis digo algo también. Llegamos a los acuerdos en los convenios después de movilizaciones y al 6 meses, 7 meses se descuelgan de los convenios en materia especialmente salarial. Y ahora últimamente habréis escuchado también decir que hay un alto índice de asentismo. Claro, alto índice de asentismo, que nosotros desde luego entendemos que no, y que sobre todo lo que queremos también es que se están metiendo las empresas en una batalla cultural para unos nuevos trabajadores, para crearle a los trabajadores una ruptura de lo que es la posibilidad de tener un convenio colectivo que vertebre, que integre la actividad de la empresa y que permita mejorar las condiciones de trabajo. Porque discursos como el asentismo, discursos como que no hay trabajadores para cubrir los espacios, o discurso de que el dinero mejore en los bolsillos, mejor que no te lo dé, que te lo dé a ti y no declares en el IRPF, al final también forma parte de una batalla cultural para generar un individualismo en la empresa, para evitar las posibilidades que ofrece de lucha y de mejora el convenio colectivo. ¿Qué nos preocupa del asentismo? Que nosotros no decimos que es cierto que había un pequeño repunte del asentismo real, pero no del asentismo que son derechos laborales, derecho a vacaciones, derecho a si te pones malo cogerte los días, derecho a poder cuidar a un familiar. Eso no es asentismo, eso es un derecho, incluso a formarte, eso son derechos. Eso hay que sacarlo del concepto de asentismo que ellos hacen. Pero claro, en una situación en la que está cambiando las formas de producir, donde ha entrado tecnología a las empresas, donde hay procesos tecnológicos y sistemas operativos que te hacen producir más en menos tiempo, estamos en unos momentos y en unos picos de estrés laboral, de cansancio laboral, de agotamiento laboral, de sobrecarga laboral, que no se está cubriendo con nuevas plantillas, sino que cada vez que hay un proceso productivo, en lugar de adaptarse la máquina a las personas acaban adaptándose a los ritmos de la máquina. Y esa es una de las causas que pueda haber del incremento del asentismo, uniéndolo a las debilidades que está teniendo el sistema público de salud, el nacional y especialmente el andaluz en particular, donde las listas de espera para coger un número de atención primaria dificultan, y si hoy te duele la espalda por un problema musculoesquelético y lo puedes arreglar con un masaje, dentro de 10 días el problema se ha convertido en un problema mucho más grave. Con lo cual deriva el asentismo no del problema del trabajador, sino del problema del sistema para darle solución al problema. O se esconde y al final acaba escondiéndose en una cita de atención primaria cuando pues la empresa se ahorra en los días que te toca en una enfermedad común cuando tendría que ser una deriva profesional. Por tanto, y también un elemento que creo que es importante para el debate, y es que
la población trabajadora está envejeciendo. Está envejeciendo. Y claro, los achaques, no lo entendáis, pero los achaques de la edad, del cansancio del cuerpo, de hacer siempre los mismos movimientos, de hacer siempre la misma actividad, no es lo mismo con 20 años que cuando tienes 60 años, que pues yo me encontraba hoy a un compañero que era soldador, porque yo vengo del sector de la construcción, y el compañero está de estar agachado toda su vida para poner las losas en el suelo, pues va con muletas y con las piernas hechas polvo y con la espalda destrozada. Claro, al final de tu vida laboral tú sufres las consecuencias. Y hay una población trabajadora envejecida, por eso también nosotros, frente a los discursos del odio, para mantener también, pero vuelvo a repetir, primero por derechos humanos, pero luego también por necesidad de mantener el crecimiento, ¿no? del país y el sustento de los derechos del Estado social y del bienestar, necesitamos también un rejuvenecimiento de la población trabajadora. Por tanto, el concepto del asentismo que plantean es totalmente erróneo. Y escalofriante en las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, el repunte de la siniestralidad laboral, que desde nuestro punto de vista está muy incardinado a las nuevas tareas, al agotamiento, a los ritmos brutales y a la falta de esa mentalidad empresarial que vea al trabajador como el bien más preciado que tiene que tener. Y hay un repunte de accidentes leves, graves y mortales. Para que tengáis un dato que nos preocupa mucho, y es que en el último, hasta octubre de este año, ya son 114 trabajadores y trabajadoras los que han perdido la vida. 8 de nacionalidad extranjera, porque creo que también hay que resaltar que por desgracia son los que tienen unos accidentes también más brutales, porque son en actividades mucho más peligrosas. Claro, a nosotros esto nos preocupa porque al final un accidente laboral es la consecuencia de la falta de prevención. Y yo decía que el principal problema es la empresa, porque la empresa es la falta de inversión en capital, pero también, sobre todo, en las personas, en su capital social, pues es una debilidad. Es una debilidad. Todavía tenemos una mentalidad en Andalucía muy especuladora, muy cortoplacista y muy rentista que evita pensar a largo plazo y que quiere solamente tener el rendimiento en el corto. Y eso está, además, se está dando de una manera cada día más impune, porque vemos cómo se saltan las normas y es muy difícil con la lucha organizada doblar el pulso a muchísimas empresas. Nos cuesta bastante. Además, ¿hasta dónde llega la impunidad? Que la inspección llega, sanciona, pero no se cumple nunca la sanción, no se impone nunca la sanción. Y esa siempre es una base de una reivindicación sindical. Y es que creemos que si vemos que a las empresas lo que más les duele es el bolsillo, nosotros queremos que haya prevención y optamos por la prevención, por la cultura de la prevención, de la participación de los trabajadores en la organización de la empresa. Pero si vemos que lo que les duele es el bolsillo, nosotros queremos que las sanciones que se ponen se cumplan y se ejecuten, porque la mayoría de las sanciones nunca se ejecutan, se recurren y prescriben. Y creo que eso también es un elemento para tener en cuenta. En Andalucía, ¿qué nos preocupa? Pues que tenemos un gobierno, y lo voy a hablar con toda claridad, que capitaliza lo bueno, salario mínimo, subida de las pensiones, estabilidad de la reforma laboral, y que repercute o endosa a un tercero lo malo, que vive un poco de la renta, bueno, un poco no vive de las rentas de políticas de otros gobiernos, ¿no? Y además recoge los recursos sin mancharse los zapatos de todo el desarrollo que están teniendo las rentas primarias, ¿no? El caso del consumo con el IVA, del trabajo con el IRPF, pero también de las transferencias que hace el Gobierno de España, de los fondos europeos en cuanto a región en transición o de los fondos Next Generation de la última etapa
que al final es una gran bolsa de recursos que el gobierno andaluz tendría que gestionar y que desde nuestro punto de vista no lo hace de la manera más correcta. Y que además, en cuanto puede, pues reduce sus recursos propios para poder incrementar esa bolsa para corregir las debilidades que sufrimos los andaluces y las andaluzas, tanto en materia laboral como en servicios públicos, como en la capacidad de reforzar la estructura productiva de Andalucía u orientar la estructura productiva de Andalucía. Desde nuestro punto de vista, el gobierno andaluz tiene una hoja de ruta muy marcada y lo venimos viendo desde que llegó, pero en sus políticas, principalmente como hace la política que desarrolla Andalucía, ¿no? En la parte especialmente económica y que repercute en la social. Rebajas fiscales, el impuesto de patrimonio, la deflactación del IRPF y en última etapa, ¿no? Los famosos 8 euros para el gimnasio, para el veterinario, como colofón a las 7 reformas fiscales que ha hecho. Hay un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital a través de las externalizaciones, de las privatizaciones que se van realizando de manera sostenida en cada uno de los servicios públicos que se dan. Y la última guinda del pastel es la renuncia, sin que haya una causa aparente, más allá de la disputa política con la adversaria política, a la quita de la deuda. Sin embargo, habla de autonomía, pero acude a los mercados privados para financiarse. En Andalucía la deuda está en torno a 41.400 millones de euros. La quita o la oferta de condonación sería del entorno al 45% de nuestra deuda, con lo cual permitiría poder endeudarse en otras cosas, en otro momento, para poder sostener. ¿Y esto por qué lo remarco? Porque a nosotros lo que nos preocupa es que cuando los fondos europeos desaparezcan, cuando los fondos Next desaparezcan, cuando haya un bache, porque es iluso pensar que en un mundo globalizado, interconectado, España va a ser una isla, sería una fantasía. En algún momento ya vemos algún dato económico donde vemos que la economía no tiene tanto brío, pierde un poquito de brío, aunque todavía está fuerte. Cuando eso suceda y la demanda interna no tire tanto, a nosotros nos preocupa el hueco, si me permitís la expresión, el agujero que hay, porque cuando se quiten esos resortes, si no hay capacidad de autofinanciar, cuando se quite esos resortes, al final lo que vamos a tener es un socavón enorme en las cuentas públicas, que será dentro de seguramente unos pocos de años, quizás no esté ni el gobierno que hoy gobierna, pero puede haber un gran problema en las cuentas públicas de Andalucía. Y eso al final repercute las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y del sostenimiento de las familias de Andalucía. Hay un desmantelamiento consciente de los servicios públicos, porque no destinar y reforzar los servicios públicos en una comunidad autónoma como Andalucía, que tiene 87.500 kilómetros cuadrados, no voy a hacer la broma de las costas no la vamos a hacer, ¿no? Lo dejamos para otros. Y tiene 789 pueblos con gente, que nuestros pueblos tienen gente, en algunas zonas de Jaén y en algunos casos también en Granada hay pueblos donde se veía la despoblación, pero en general nuestros pueblos son pueblos con gente y pueblos medios, y los servicios públicos han ido vertebrando de una manera importante la realidad de Andalucía, ¿no? Claro, el desmantelamiento de los servicios públicos consciente lo que hace, con una privatización constante, lo que hace es dejar campo libre para que venga el negocio de lo privado sobre derechos importantes para Andalucía, para los trabajadores. Y lo sabéis perfectamente, la sanidad, pues las listas de espera desde la atención primaria, que han bajado un poquito, pero estamos en 10 días de espera. Las pruebas diagnósticas no tenemos datos porque creemos que no los quieren dar, pero también en la hospitalaria.
la incorporación de profesionales pues brilla por su ausencia, por mucho que se diga que se va a incorporar en planes de choque, pues hay un problema porque ha reducido los tiempos de contratación, los salarios son más bajos que los del resto del país y si tú no le ofreces estabilidad a esos profesionales acaban yéndose pues a otras comunidades o a otros países. Además amortiza plazas, en el último periodo se han amortizado, se han despedido 800 trabajadores con amortización de plazas en el SAL, el gasto de sustitución es mínimo y se sigue no haciendo una cosa que se hacía bien en momentos anteriores, que es la subasta de medicamentos, que nosotros cuantificamos que podrían suponer más de 250 millones de cara a negociar con las farmacéuticas que podrían venir a la sanidad pública. En la educación, pues el aumento es irrisorio. Se ha recortado en el año 2024, se recortaron 93 millones, en el año 25 9 millones, en la escuela de 0 a 3 años el aumento también es ridículo y en las universidades se sube igualmente 3 millones, que es insuficiente para cubrir el gasto y viabilidad de nuestras universidades públicas, mientras que proliferan las privadas, como bien sabéis. Y claro, en todo el meollo del cambio de modelo productivo, donde la formación profesional tendría que ser un buen instrumento para que esos nuevos perfiles de profesiones que están surgiendo en este momento de cambio medioambiental, de transformación tecnológica o digital, podría ser un elemento de incorporación más rápido a esas realidades, pues nos encontramos con cifras bastante preocupantes. Porque desde el 2010 hasta hoy encontramos más de 9.000 plazas privadas y 2.500 plazas públicas. La privada ha aumentado un 900% y la pública solamente un 51%. Los precios en las matrículas en los centros de formación de los ciclos formativos privados rondan entre 4.000 euros y 9.000 euros y hay listas de espera para tener una plaza pública de más de 30.000 personas jóvenes que se han querido incorporar a los ciclos formativos y que no hay cabida, especialmente complicado en provincias como Sevilla, Cádiz y Málaga. Claro, al final tanto la educación, la escuela pública, la universitaria y la formación profesional se está convirtiendo en una vía de negocio y no en una vía de derecho, de opciones de igualdad, y además está segregando en función de las posibilidades económicas que tengan las familias y no en función de los instrumentos, de vertebrar una igualdad que permita a la gente, en función de sus capacidades, también poder ir ascendiendo en el ascensor social, que desde luego en Andalucía se ha cacharrado enormemente. Y la formación no tendría que ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todo el mundo. En Andalucía la dependencia, que los tiempos de espera, aunque han bajado un poquito, están en 500 días. Hay 44.000 personas esperando, sin hablar de la revisión y de la lista para revisar el PIA o para ejecutar el derecho ya reconocida. Ha bajado el número de días de espera porque ha habido un cambio normativo que ha ocultado, había antes 2 procedimientos y ahora se ha subsumido en uno, con lo cual al final ocultas bajo una cifra en una visita haces 2. ¿Quién hace esa visita? La misma persona, con lo cual al final hay una plantilla también reducida y sobrecargada que está impidiendo que un derecho importante para una población cada vez más grande de andaluces y andaluzas se vea tremendamente reducido. Con una opción, desde nuestro punto de vista, creemos que hay un cambio de modelo soterrado, en diferido, que le gusta mucho a quien sustenta, al partido que sustenta el gobierno, las cosas diferidas, por cambiar el modelo, que era en base a un derecho, una prestación que se daba con una agencia pública, aunque se podía hacer con residencias públicas o a través de la ayuda domiciliaria pero están optando por un modelo donde cada día más pues se vaya privatizando el mismo, para poder después decir que no podrán darle cabida y al final acabar intentando volver a repetir lo que han hecho en otras comunidades como en Madrid o en Castilla y León, que es la paguita, para que otra vez las mujeres se ocupen de su familia, vuelvan a la casa y acabemos destrozando un sector que lo que tendría que ir es a la profesionalización y a la dignificación
tanto de las condiciones como del derecho, ¿no?, que reciben las personas usuarias. Y un derecho que estaba ahí, que ha surgido, que ha saltado en los últimos tiempos, pero que venimos de largo, que es el derecho a la vivienda, donde recientemente el gobierno andaluz, aparte de no cumplir las leyes estatales en cuanto a tensionamiento a las zonas tensionadas, al alquiler de las zonas tensionadas, ha sacado una ley que da y un decreto anterior que transforma en esa ley que ha sacado recientemente, donde permite nuevamente liberalizar suelo, pero aumenta el precio de la VPO. Un precio que en Andalucía, el precio de la vivienda, en el último año ha subido un 12%, en los últimos 3 años un 31%, donde la cuota hipotecaria se encuentra en 718 euros de media y ha subido un 6,3%, y donde el suelo, y ahí el objeto de la liberalización, en el último año ha subido un 18% en la media andaluza, sacando la cabeza Sevilla con un 25% y Granada con un 21%. Por tanto, una ley hecha para liberalizar suelo, para ponerlo en carga en el mercado, pero no para realmente dar cobertura a las más de 400.000 personas que hay inscritas en los registros públicos demandantes de vivienda a lo largo y ancho de Andalucía, unos registros públicos que no se da publicidad para que la gente no sepa que existen, porque tendría que ser el elemento que permitiera la planificación en Andalucía. Y esa es otra de nuestras reivindicaciones, planificación, por supuesto, planificación, porque hay medios y hay elementos para planificar. Hace falta vivienda, pero hace falta vivienda que la gente pueda o bien adquirir o bien poder pagar. Es que ahora mismo no hay, aunque haya viviendas vacías, no son accesibles para las personas, convirtiendo al final, pues tanto la salud como la educación, como la dependencia o como la vivienda, en lugar de en un derecho, se están transformando de una manera, yo creo que bastante rápida en Andalucía, en un negocio. Y eso es tremendamente preocupante. Claro, llevan una hoja de ruta desde que llegaron al gobierno, que solamente se ha frenado en varios momentos. Es verdad que nosotros con la movilización, tanto en base laboral como en base social, yo creo que Comisiones es una organización que tiene un modelo laboral y un modelo social en la cabeza y lo hemos defendido siempre. Unas veces la movilización ha servido para abrir espacios de negociación y limitar esa hoja de ruta o el ascenso de esa hoja de ruta. Pero no nos engañamos, cuesta romper esa hoja de ruta. Creo que las veces que hemos sido capaces de unirnos con la sociedad civil en base social, hemos sido capaces de doblar el pulso. Aquí había una orden de privatización de la atención primaria que ya estaba prácticamente culminada, que se consiguió fruto de la movilización social paralizar. Hemos conseguido arrancar también un acuerdo de empleo público en Andalucía, que se firmó recientemente, que también permite hablar de las necesidades, no solamente incrementar salarios, sino también de hablar de cómo somos capaces de dar cobertura a determinados derechos. Pero sobre todo creo que el principal problema que ha tenido Andalucía ha sido con la crisis de los cribados, que es la consecuencia de la política de privatización y de la política de desmantelamiento más grave que hemos visto en estos últimos tiempos. Porque es verdad que la privatización y el desmantelamiento de lo público es capaz de dañar lo principal que tenemos las personas, que es la salud, ¿no? Y en este caso, en los cribados, creo que ha sido lo más gráfico que hemos podido ver en esta última etapa. Tenemos un presidente desde nuestro punto de vista, el gobierno andaluz, que está más preocupado en alcanzar la mayoría absoluta, en dar una imagen de moderación y de tranquilidad, y de disputar con un tercero, con Vox, que en solucionar los problemas reales que tiene Andalucía y sobre todo en preparar a Andalucía para los retos que ya están aquí. El medioambiental, el digital, el de las nuevas formas de producir y el medioambiental que tiene Andalucía. Los problemas que tiene de sequía Andalucía, de déficit hídrico, no se arreglan
con las plantas de desalinización, ¿no? O como en algún momento os escuchamos, con barcos que iban a venir a nuestras costas se arregla, haciendo una propuesta seria en el sector primario, una propuesta seria en el sector industrial, una propuesta seria en sectores que son estratégicos, porque nosotros lo que estamos viendo es que uno de los sectores estratégicos que nos venden muchísimos días, como es el hidrógeno verde, al final puede ser una gran burbuja, que se quede solamente en el título, pero que no sea real, ¿no? Y ese es un ejemplo gráfico. Y sin embargo, estamos viendo cómo sectores que podrían ser importantes, como el sector aeroespacial, el sector naval, está aumentando por la política que hay en estos momentos de seguridad, pero no porque haya un gobierno andaluz que fomente la industria en Andalucía. Y decía que Moreno Bonilla está más preocupado por alcanzar su mayoría absoluta y en disputar con Vox, y vemos que en este periodo es verdad que la izquierda ha recuperado, y me meto en política, como me ponía ahí, economía, la izquierda ha recuperado un poco de impulso, pero claro, vemos como, y con toda franqueza, pues hay un PSOE cuya candidata puede tener un fácil desgaste, tiene que negociar los presupuestos generales del Estado, se ha caído el techo de gastos, tiene que hacer una propuesta de financiación autonómica y el presidente seguro que que sacará la bandera de Andalucía, la bandera del agravio con otras comunidades autónomas, y utilizará nuevamente el mirar a los demás en lugar de mirar cómo cohesiona Andalucía y cómo fortalece la estructura productiva y los derechos de sus trabajadores. Una coalición por Andalucía que recupera a Antonio Maillo para un momento de complicación, un Podemos que no sabemos todavía si va a formar parte de la ecuación y un Adelante Andalucía que ya ha dicho que no, con lo cual la izquierda se encuentra fragmentada a pesar de que los datos de las distintas encuestas y a pesar de la tarea que ha hecho pues pueda ser positiva, pero que la fragmentación la lleva a una situación de fragilidad para llevar a cabo los proyectos que tienen que llevar, ¿no? Unos proyectos que además son invisibles en muchos casos para el conjunto de la población trabajadora de Andalucía, y una fuerza ultra que gana espacio porque apela a cosas que son difíciles de llevar a cabo o porque no dice cómo las va a llevar a cabo. Y yo creo que una de las cuestiones que a nosotros como sindicato de clase nos preocupa es que hay un hartazgo, ¿no? Y aunque me haya extendido en la insatisfacción, en intentar decir que en lo macro vamos bien, el barco va bien, pero claro, la insatisfacción de la gente trabajadora al no llegar al final de mes, a tener dificultades para sustentar sus expectativas, pues hace que el barco va bien, pero la gente que va dentro del barco no va tan bien. No va tan bien. El aire acondicionado no funciona, la limpieza no es la que requería. La gente que va dentro del barco percibe que el barco, aunque vaya a una velocidad de crucero, no se sienten parte de eso. Porque las personas tenemos esa insatisfacción. Y lo más preocupante de todo, como sindicato de clase sociopolítico que somos, es que se está haciendo percibir a las personas trabajadoras como que la democracia, que las instituciones, que la política en mayúscula no resuelve sus problemas. Y para un sindicato que ha peleado por la libertad, que nos sentimos parte del desarrollo de la democracia, con sus aciertos y con sus debilidades, pues a esto nos preocupa. Porque la gente no entiende de datos. No quiere muchos datos en la cabeza, vale, los datos pueden ser positivos, las personas sentimos y percibimos y sentimos expectativas de avance, o podemos sentir el miedo cuando vemos amenazas y vemos inseguridades en un mundo además tan complicado con tantos cambios. Y hay alguien, mucha gente diría yo, una parte de esos ultras o de los extremos que quieren crear en la clase trabajadora esa sensación de caos, de desorden, de España antes era España, de sentimiento de identidad, y ahora, claro, llega la inmigración y ya no somos España, ¿no? Ya nuestros barrios tienen kebab, ¿no? El otro día escuchaba yo, es que tienen kebab,
Ya no podemos salir a los parques. Y la gente, es normal que las personas queramos tener seguridad. Claro, eso lo utiliza una extrema derecha que apela al pasado de una manera romántica, diciendo cosas como que con Franco se vivía mejor. Bueno, con Franco viviría una mínima parte mejor, pero con Franco la gente tenía mucha miseria y además te mataban o te deportaban. Pero es que además se trabajaba de sol a sol. Creo que esa imagen romántica de un pasado que apela a la seguridad, que apela al orden, que apela a un sentimiento de identidad, pues creo que la izquierda en su conjunto y como sindicato de clase tenemos también que esa obligación tiene que tener un proyecto claro, un proyecto compartido, un proyecto cercano que marque camino y que haga que la gente sienta, toque, que es posible formas de producir mejor y formas de vivir mejor. Y ahí, pues hay que tomar determinadas decisiones. Y desde nuestro punto de vista, hay que actuar, ¿no? Y tiene que haber, ahora mismo el panorama nacional es complejo, el panorama europeo también, pero aquí hay que regular, hay que tomar decisiones para regular la tecnología, ponerla al servicio de las personas, de los cambios tecnológicos, y hay que también seguir haciendo cosas para que la vida común, la vida diaria, pues siga mejorando, ¿no? A lo mejor no podemos cambiar determinadas leyes, pero sí podemos hacer una gran oferta de empleo público para los inspectores de trabajo, por ejemplo, no sé. O que las licitaciones que se hacen desde lo público, con recursos públicos, haya condicionante para que las empresas pues no te hagan el cortocircuito. Y si tú subes el salario mínimo, el trabajador reciba el salario mínimo. O, por ejemplo, que tú puedas condicionar los recursos públicos que reciben las comunidades autónomas. Es evidente que yo, además, soy una persona convencida, y el sindicato también, de la descentralización del Estado de las autonomías, incluso un pasito más, desde la igualdad y desde la solidaridad. Pero tú tienes una política marco que puede condicionar y tienes los recursos para hacer esa política marco. ¿Cómo que te devuelve dinero una comunidad autónoma para las escuelas de 0 a 3 años? Tú tienes que condicionar el desarrollo de esa política pública. ¿Cómo que tú no puedes repartir el dinero para recuperar e internalizar nuevamente las escuelas infantiles en la acción pública? ¿Cómo que tú no puedes hacer que se construya en las comunidades autónomas y en los pueblos y que haya una gran UTE de la que forme parte el Estado para que cada vez que se construya haya VPO asequible para las familias, ya sea en compra o en alquiler, limitando porque claro, ahora mismo tú no puedes topar y no puedes impedir que haya especulación con la vivienda porque tienes que meterle mano. Bueno, meterle mano es una forma de hablar, que si eso lo ponemos, se lo sacan los ultras diciendo que es que queremos intervencionismo, pero sí, si construyes en suelo público cedido a las empresas privadas, o si un trabajador va a tener una vivienda a un precio topado, con esa vivienda no se puede especular. Nosotros entendemos perfectamente que la gente pueda tener 2 viviendas, es legítimo, pero lo que queremos es que todo el mundo pueda tener una vivienda para vivir dignamente. No, pero Nuria, si te parece, vamos claro, a ir cerrando un momento tu parte para poder... Si no, saldrán más cosas vamos. Seguramente en el coloquio. Termina, si no te importa... Y termino en un momento como este, para nosotros es clave, en un momento de carestía de la vida, es clave seguir avanzando en los salarios. La gente tiene que tener unos salarios que permitan vivir con dignidad. Y para nosotros es clave el reparto de la riqueza de la renta que se genera en la renta primaria a través de los salarios. Y hay que seguir. Y ese reparto se tiene que dar también en la plusvalía social. Y la plusvalía social son los servicios públicos. La salud, la educación, la dependencia y la vivienda. Y en eso, al menos creemos que tenemos que seguir para darle seguridad a la gente. Y no tenemos que repudiar ese término de seguridad, no tenemos que repudiar el término de la familia diversa, la que sea, y tenemos que volver a darle contenido a aquello que las personas trabajadoras, de una manera legítima,
necesitan para tener una vida digna en un Estado y en unas formas de convivencia que podamos tener. Y la principal para tener esa plusvalía social se llama, cuando se pueda, tener una reforma clave del sistema fiscal de este país. Porque, y con esta idea termino final, aquí hay personas, aquí hay organizaciones, aquí hay partidos que en ese caos que decían antes están impugnando la democracia y el modelo que conquistamos en la transición con la pelea por la libertad. Están impugnando y están diciéndole a los trabajadores y a las trabajadoras que el Estado, que las formas de convivencia que genera un Estado con una consolidación fiscal donde paga más quien más tiene, que el Estado te roba. Y al final, si el Estado te roba, es que las instituciones no sirven. Y creo que tenemos que ser conscientes de esa impugnación que algunos están haciendo al modelo de sociedad que conquistamos los trabajadores, que conquistamos este país en los años 70, fruto de muchas luchas anteriores contra un régimen franquista, ¿no? Entonces, yo con esa idea final me quedo y disculpa por a los sindicalistas lo que nos pase, como queremos hablar de todo, o nos alargamos mucho.